Y para esta conferencia quiero invitar a Santiago Muñoz Machado. Él es el director de la Real Academia Española. Su participación será virtual. El director tiene una bibliografía jurídica que se compone de 50 libros e innumerables artículos en su especialidad. Incluye su Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General. Es editor del Diario del Derecho y revista ecocronista del Estado Social y Democrático de Derecho y miembro del Consejo Editorial de otras revistas españolas y extranjeras. Santiago, por favor. En las siguientes magnitudes. Pueden comunicarse en español en el mundo más de 590 millones de personas, cifra que nos sitúa en tercer lugar en el escalafón de las lenguas más habladas, cuyo ápice lo ocupa el inglés, seguido del chino mandarín. Hablantes nativos en español, es decir, personas que lo han aprendido en el seno familiar, somos 490 millones aproximadamente, con lo que ocupamos en el segundo lugar de la lista, detrás del chino mandarín y por delante del inglés. También ostenta el español el segundo lugar en cuanto a lengua más usada en Internet, pero tiene muy escasa significación como lengua de comunicación científica, ámbito en el que domina el inglés a gran distancia del idioma siguiente. El inglés es lengua franca de comunicación en Europa, donde el número de hispanohablantes fuera de España presenta cifras poco importantes, casi siempre justificadas como residuos del fenómeno de la emigración que se desarrolló entre los años 50 y 70. En el mundo, el español tiene mucha fortaleza en Hispanoamérica y en Estados Unidos. En este último país, crece rápidamente a causa del incremento de la población de habla española. Poca presencia en África, que es el continente con un crecimiento demográfico más explosivo e insignificante en los demás continentes. Las consecuencias que pueden extraerse de este cuadro son palmarias. Es posible que en un futuro inmediato Estados Unidos se convierta en el segundo país con mayor número de hispanohablantes nativos, detrás de México y delante de Colombia y de España. Pero el crecimiento global de los grupos sociales que se comunican en español se ralentizará e incluso puede llegar a estancarse. Por lo que respecta a las redes, el crecimiento del español depende del número de personas que lo hablan en todo el mundo. Desde un punto de vista cualitativo, sin embargo, el dominio del inglés en el ámbito científico seguirá siendo abrumador. A partir de estas constataciones, no es superfluo, sino del máximo interés, pensar en políticas del español por cada uno de los estados competentes. Esta responsabilidad no es exclusivamente española, aunque concierne muy especialmente a nuestros gobernantes. Quizá la primera de todas las políticas necesarias deba estar dirigida a evitar el deterioro de la lengua por su insuficiente protección frente a otras lenguas en contacto. La defensa de las lenguas minoritarias que cuentan con tradición propia y se hablan en cualquier país en que la española es la lengua oficial o al menos la lengua de comunicación dominante, es un programa justo y razonable. Las lenguas son valores culturales e identitarios muy relevantes que hay que conservar y promover. En España así lo establece el artículo 3 de la Constitución de 1978. En otros países de habla hispana, la misma protección han prescrito las constituciones y leyes respectivas. Estas regulaciones, que garantizan la conservación y el progreso de las lenguas minoritarias, asegurándoles su vigencia como lenguas de comunicación
o de enseñanza afectan en España a las lenguas de los antiguos reinos o territorios exentos, como el catalán, el vasco o el gallego, y en América a las llamadas lenguas originarias, los idiomas que se hablaban antes de la llegada de los españoles. Como son centenares las lenguas implicadas, los estados han seleccionado para ordenar su protección lenguas matrices o generales usadas como francas dentro de ámbitos territoriales amplios, el náhuatl en México, los idiomas mayas así agrupados en Centroamérica, el quechua en Perú y otras áreas geográficas andinas, o el guaraní en Paraguay y territorios limítrofes. Todo lo cual, como decía antes, es incuestionable, salvo que las políticas de superprotección tienden a dejar sin apoyos a la lengua española, que es un valor asimismo cultural e identitario de mayor envergadura, además de un pilar esencial de las naciones americanas constituidas hace 200 años o de la española fundida sobre los antiguos reinos hace 500. El riesgo que enuncio es tan constatable como universal, muy peligroso para el vigor del español porque lo debilita lenta y calladamente desde las propias entrañas de las comunidades que lo hablan. Las demás acciones políticas han de inclinarse a luchar contra el estancamiento. Cuando el crecimiento de la población hispanohablante se ralentice, se hará mucho más evidente la necesidad de políticas de enseñanza del español en el mundo. Otros países, orgullosos de su cultura, que no contaron con ratios de crecimiento demográfico tan destacados como los que han beneficiado la expansión del español, acudieron a la enseñanza como fórmula de crecimiento, estableciendo instituciones de estudio en todo el mundo. Los ejemplos del Deutsche Institut o de la Alliance Française son los más representativos de estas políticas. Significan organizaciones educativas eficientes e implican millones de euros invertidos por los respectivos estados en conseguir que sus idiomas nacionales sean cada vez más conocidos y utilizados en el mundo. España y otros países hispanohablantes han asumido con mucho retraso esas actuaciones educativas. El aprendizaje de nuestra lengua en el mundo cuenta con un número de estudiantes en crecimiento rápido. Estudiar español está imponiéndose como una firme tendencia, pero aún están lejísimos de los millones de personas que estudian inglés. Tenemos una ventaja competitiva frente al francés y el alemán, en el caso del inglés es distinto, porque son muchos los estados hispanohablantes que cuentan con instituciones docentes capaces de organizar enseñanzas y cursos de español para extranjeros. Bastantes universidades americanas lo hacen con éxito. Algunos países cuentan con establecimientos culturales semejantes al Instituto Cervantes. Es imprescindible la coordinación entre todos ellos y el impulso de políticas acordadas. Carecería de toda lógica que en lugar de enseñar en el extranjero o de organizar cursos para el extranjero, los escasos recursos disponibles se despilfarraran compitiendo en territorios ya conquistados para el español. Quiero decir, implantando instituciones educativas españolas para enseñar español en América Latina o creando sedes territoriales en España de centros de estudios enraizados en América. Los esfuerzos educativos son primordiales. No hay que dejar de hacerlos, aunque a medio plazo no es de esperar que puedan desplazar al inglés como lengua de comunicación política, económica y científica, dominios en los que ha alcanzado el nivel de lengua franca muy firmemente asentada y difícil de desplazar. Otra baza importante con la que contamos y que no puede debilitarse por ningún concepto es la unidad de nuestra lengua. El español que se habla en todo el mundo
se atiene a las normas que ha venido estableciendo desde hace 300 años la Real Academia Española. La auctoritas de la RAE, indiscutida en todo el universo hispanohablante, ha conseguido fijar el léxico de la lengua en su diccionario y establecer la regulación del uso del idioma en su gramática y ortografía. Son conquistas de un valor extraordinario porque han evitado la diversificación de nuestro idioma a partir del tronco castellano común. El español en América presenta una diversidad que enriquece nuestra lengua, pero no pone en cuestión el enorme valor de la unidad. La RAE no tiene encomendada la formulación y ejecución de ninguna de las políticas lingüísticas que hemos aludido, salvo el cuidado de su unidad. Es esta la función primordial que le atribuyen sus estatutos y ella dedica todos sus esfuerzos. Lo ha hecho desde que fue creada en 1713, cuando la Real Academia Española acometió la preparación de sus grandes obras normativas. Tuvo que decidir en qué medida incorporaba a sus textos formas particulares o dialectales, y la decisión fue considerar también los provincialismos, entonces América entera cabía dentro de este concepto, o incluso el lenguaje de germanía o jeringonza propio de grupos marginales. Con todos estos materiales construyó su doctrina. Del contacto con las lenguas originarias amerindias no hemos podido describir consecuencias del riesgo para el español, sino de influencia positiva y enriquecimiento. En total, el primer diccionario de la Academia recogió unos 150 americanismos, pero fueron muchas las dificultades que los académicos afrontaron por falta de documentación directa del español en América. No mejoró la riqueza de los americanismos del diccionario en la edición de 1780 y las inmediatamente posteriores. La reacción de la Real Academia ante esta insuficiencia se produjo a partir de 1884. En la edición del diccionario académico de ese año se incluyeron muchos más americanismos, sin duda porque ya estaban en funcionamiento algunas academias americanas que prestaron su ayuda. El prólogo de aquella edición agradece su colaboración a las academias colombiana, mexicana y venezolana. Este año se añaden las marcas de las provincias españolas a las marcas de las provincias españolas, las de América, Antillas, Cuba y Filipinas. Y a partir de 1899 aparecen las marcas nacionales y supranacionales América Meridional, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador. La edición de 1925 del diccionario supuso un cambio de importancia en el tratamiento de la cuestión. Lo explica su prólogo de una manera elocuente. El diccionario, decía, ha concedido también atención muy especial a los regionalismos de España y de América, que se usan entre la gente culta de cada país, voces que estaban muy escasamente representadas en las ediciones anteriores. El provincialismo de España encierra una riqueza léxica de inapreciable valor porque conserva viva una gran porción de vocablos pertenecientes al antiguo fondo patrimonial de nuestro idioma. Y por otra parte, el americanismo, sabido es cuántas voces hispánicas atesora que en la península han caído en desuso total o parcial, mientras que en América siguen viviendo con admirable arraigo. Esperamos que esta atención consagrada a los americanismos sea una de las principales ventajas que se aprecien en este diccionario, el de 1925, en relación con los anteriores.
Las academias de la lengua española o de las letras, como se llaman en algunos países, empezaron a establecerse a partir de un acuerdo de la Real Academia Española de 1870. Se fundarían con el carácter de academias correspondientes de la Real Academia Española y el proceso comenzó enseguida con la creación de la Academia Colombiana de la Lengua en 1871, a la que siguieron en los años inmediatos las academias de Ecuador y México. Hemos referido en otras ocasiones la importancia que tiene esta arquitectura institucional que se completó en 1951 con la creación de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, con ocasión de la celebración en México del primer Congreso de las Academias de la Lengua Española. El segundo congreso, que tuvo lugar en España en 1956, avanzó un paso más en la formación de las estructuras internacionales al servicio de nuestra lengua. En ese congreso se aprobó la recomendación de que se creara ASALE y se ampliara con el compromiso de que los estados a los que pertenecen las diferentes academias adoptaran la decisión de apoyar la financiación y la buena llevanza, la buena organización de estas instituciones. De esta manera se firmó en Bogotá el 28 de julio de 1960 un convenio multilateral sobre la Asociación de Academias de la Lengua Española, basado en la convicción que expresa su exposición de motivos, literalmente, de que es obligación de los Estados fomentar la cultura de sus pueblos y atender a la defensa de su patrimonio espiritual, particularmente su lengua patria, y que tratándose de los pueblos hispanos, continúa, la unidad del lenguaje es uno de los factores que más contribuye a hacerlos respetables y fuertes en el conjunto de las naciones. La unidad otorga fortaleza a nuestra lengua y nos permite augurar un porvenir tan brillante como lo ha sido su prodigiosa expansión durante el último siglo. Algunos problemas nuevos se han añadido a los que ya he enunciado en mis palabras anteriores, muy principalmente los que trae consigo la revolución digital y especialmente el extraordinario progreso de la inteligencia artificial. Genera este progreso técnico retos que conciernen muy directamente al trabajo básico de la Real Academia Española y de ASALE. Entre ellos, una progresiva merma de la claridad del lenguaje que se utiliza en las redes y, sobre todo, una creciente utilización de la lengua por la inteligencia artificial que permite las correcciones automáticas de textos, preparaciones de resúmenes, chatbots, traducciones y asistentes de voz, entre muchas manifestaciones. La Real Academia Española, para simplificar la idea del impacto de las tecnologías, de la inteligencia artificial sobre la lengua, está aplicando y explicando que el número de máquinas que hablan crece en términos exponenciales y ya es superior a la de los humanos hispanohablantes. Respecto de los lenguajes particulares que se emplean en la red, prescindiendo de y afrontando la gramática, la ortografía y el léxico convencional, no hemos desarrollado una gran preocupación, considerando que se trata de jergas efímeras y una especie de nuevo lenguaje que tiene poca influencia sobre la lengua que ordinariamente usamos en nuestras comunicaciones, discursos y textos. De vez en cuando trascienden algunos vocablos y giros que se incorporan a las compilaciones y normas en la medida en que constatamos que su uso se generaliza. Por lo que respecta a las máquinas parlantes o que manejan la lengua de cualquier manera, nos ha preocupado su potencial efecto disgregador. La Real Academia Española ha mantenido sin ningún problema su autoridad lingüística
sobre los humanos, porque ha podido comunicarse con ellos. Con las máquinas resulta imposible establecer hoy por hoy una relación semejante. Por ello hemos ideado el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial, LEIA en las siglas, en cuyo marco estamos estableciendo acuerdos con las grandes tecnológicas globales para que entrenen a sus máquinas que usan inteligencia artificial con los materiales normativos y las grandes bases de datos que la RAE ha acumulado a lo largo de los años. Conseguiremos de esta manera que el español que hablan las máquinas no sea diferente del que hablan las personas y, por tanto, que no se rompa la unidad a causa de que los responsables de la fabricación de estas revolucionarias herramientas las doten de una lengua española no homologada, regida por reglas establecidas en cada caso por sus propios creadores. Es preciso un mecanismo de cierre de este programa, la verificación y control de la calidad. Queremos cumplir este papel desde la Real Academia Española porque se parece mucho a la función regulatoria que la institución ha ejercido desde su nacimiento. En este sentido, hemos de comprobar el buen uso de nuestra lengua por la inteligencia artificial y dispondremos de mecanismos de certificación para hacerlo. El Pleno de la Real Academia Española, que representa que es el Sancta Sanctorum del idioma, tuvo oportunidad de escuchar no hace muchas semanas un diálogo entre una máquina parlante y el director de la casa para tomar un primer contacto con esta nueva realidad lingüística. La lucha por la unidad sigue en consecuencia y lo conseguido sitúa a nuestro idioma en una posición excelente ahora que estamos llegando a las puertas de la destrucción de Babel. Uno de los cambios lingüísticos de más hondura que se avecinan lo aportará la traducción automática de textos. Llegará inmediatamente la posibilidad de conocer, sin abandonar el lenguaje materno, cualquier texto puesto a disposición del público en Internet. Cuando esto ocurra, parece obvio que decaerá la preeminencia de unas lenguas sobre otras como herramientas de comunicación especialmente científica. Podrán exponerse las ideas y los descubrimientos en cualquier idioma sin necesidad de hacerlo en la lengua de comunicación dominante y con la seguridad de que la información beneficiará al universo de Internet sin excepciones. Los primeros beneficiarios serán idiomas como el español con una amplísima base de usuarios porque será más eficiente el esfuerzo de automatizar las traducciones. Si se trata, además, de un idioma que goza de una unidad estrictamente establecida, es obvio que llegará primero a esa enorme operación de demolición de las barreras lingüísticas. Nada más, agradezco mucho a la Organización de Estados Iberoamericanos la invitación que me ha hecho para participar en este Congreso Internacional de las Lenguas, segundo Congreso Internacional de las Lenguas portuguesa y española, y les deseo mucho éxito en el desarrollo de estas actividades.